Entonces, pues sí, hasta pues sí, me pegaron realmente en el ojo y todo fue, pero afortunadamente ya, pues creo que las heridas sanaron y ya estamos aquí dando guerra otra vez, muchachos. Entonces, pues como recomendación siempre les digo, cuídense. Eh, a veces, yo creo que por cuestiones también de la pandemia, la situación económica, pues no es la mejor y pues eh, pues digamos de alguna manera, ¿no? Lo que son el índice de robo se incrementa y todas estas cuestiones, siempre hay que estar muy alerta. Desafortunadamente me tocó, entonces ya estamos aquí, de nuevo, muchachos, me estoy poniendo al corriente con ustedes. Tengo aquí unos puntos que quiero retomar. Número uno, muchachos, vinculados, el primero creo que de los más importantes relacionados con tu evaluación. Al día de hoy, yo no te he compartido el, 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 el equipo de trabajo con el que vas a trabajar durante este semestre. Entonces, por ahí estaba pensando también la primera parte de hacer una evaluación. Tenemos el tiempo un poquito, pues ya encima, bastante encima. Tengo yo hasta el 30 de septiembre para asignar tu calificación en el SAES de tu primera evaluación. Ajá. Ahorita, dada esta situación que se dio conmigo, tuve que reestructurar o ajustar la forma en que voy a evaluar. Ajá. Entonces, ¿cómo los voy a evaluar? Independiente ahorita que tú todavía no estás comenzando tu proyecto, ajá, entiéndase eso. La siguiente semana, a partir del lunes, más tardar, muchachos, les voy a enviar, te voy a enviar tu equipo de trabajo. Yo voy a asignar los equipos de trabajo y les voy a dejar una pequeña actividad de evaluación. Es decir, va a haber un entregable por equipo. Ajá. Les pido por favor que estén pendientes del Classroom la siguiente semana porque te voy a compartir, número uno, tu equipo de trabajo, el dato de contacto. Una vez que tú ya tengas eso, te pido por favor contactes a tu equipo, se coordinen bien para que empiecen a trabajar en esta pequeña actividad de evaluación que voy a dejar solo por esta ocasión, dado que vamos un poco atrasados, específicamente con este grupo. Entonces sí les pido su compromiso en este sentido. Estén pendientes, les digo, seguramente el lunes lo voy a hacer, integro los equipos en Classroom. Ajá. Voy a enviar las especificaciones de lo que van a trabajar, está relacionado con esta asignatura. Y por ahí es bien importante, si hay alguna persona que tenga algún problema, que no tenga equipo, o no sé, cualquier cuestión que no le haya sido asignado equipo por cualquier cuestión, le pido por favor que me contacte. Ya recuperé mi número de celular, afortunadamente ya tengo equipo, entonces me pueden contactar si ustedes tienen duda relacionada con este pequeño trabajo de evaluación de primer parcial que va a ser en equipo. Les pido por favor, muchachos, me pueden contactar cualquier inquietud que tengan al mismo teléfono, de preferencia WhatsApp, ¿no? ¿Qué pasa? Con muchos de mis grupos es específicamente cuando están trabajando algo, tienen dudas, ¿no? No hay problema, me puedes contactar, escribirme vía WhatsApp y yo le doy seguimiento pues a todas sus inquietudes. Entonces, insisto, para los que se están integrando ahorita, este próximo lunes, o sea, este lunes más bien, les voy a compartir el equipo de trabajo, los equipos, y van a hacer un pequeño trabajo de evaluación, ajá, de primer parcial. Te voy a dar los días suficientes. Estaba viendo las fechas más o menos. El trabajo lo tendrías que enviar, checando aquí las fechas, hoy es 17, el lunes 27. Ajá. No te preocupes, vas a tener días suficientes para trabajar, para elaborarlo. Ajá. Y les digo, va a ser un pequeño trabajo de evaluación, dado que voy un poco atrasado con ustedes. Ajá. Entonces, no sé si ahorita hay un comentario al respecto, muchachos, sobre este punto.
¿O quedó entendido? Entonces tendríamos lo que es la evaluación, bueno, esta primera evaluación solamente con un pequeño proyecto, ¿no? Exacto. A No, mí no no es propiamente su proyecto todavía, seamos honestos, porque no les he pedido nada de su proyecto, pero les voy a pedir unos temas que van a desarrollar vinculados con lo que hemos estado viendo, ¿va, David? Sí, ¿Ah? pero ¿hasta qué fecha, perdón? Eso es lo que no me quedó muy claro. Ajá, yo ahorita checando, les voy a dar días suficientes para este pequeño trabajo y va a ser de evaluación. Miren, hoy es 10 y tú vas a recibir la notificación el lunes 20, porque tengo que integrar equipos, y el trabajo se va a enviar el lunes 27. Ajá, o sea, una semana van a tener para elaborarlo. No, en este sentido es importante que tengan en cuenta que les estoy dando días suficientes, o sea, no les voy a pedir, entrégame toda la parte del anteproyecto, sería una locura, no. Me estoy adaptando a las fechas también para que tengas, esos días van a ser suficientes para que elabores el trabajo. Ajá. No sé si quedó claro, David. Sí, gracias. ¿Sí? Ajá, ¿hay alguien más que tenga alguna duda respecto a la forma de evaluar ahorita, muchachos, del primer parcial? ¿Sí quedó claro? El lunes estén atentos, asignaré tarea en el Classroom, asignaré las especificaciones de este pequeño trabajo de evaluación que se va a hacer en equipo. Insisto, ¿por qué lo estoy haciendo así ahorita, a pesar de que tú no tienes un proyecto? Voy un poquito retrasado con ustedes por la cuestión que se suscitó la semana pasada conmigo. Entonces, tampoco quiero afectarlos. Ajá. Y quiero tener esta flexibilidad de un pequeño trabajo de evaluación. Van a trabajar en equipo. Por favor, una vez que reciban esa notificación, es importante que se contacten. Yo les voy a compartir el email. Ajá. E insisto, si durante la otra semana tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden contactar ya vía WhatsApp. Ya recuperé mi teléfono, muchachos. Ajá, el número anterior, 55 13 75 04 14. Ese número también ya te lo compartí, creo, en la clase. Te compartí una diapositiva con ese dato, ¿no? Y con el correo electrónico. ¿Dónde se va a enviar este trabajo? Al correo electrónico ipn.economia.sac2@gmail o Gmail. Ajá. Y a la par, como les comenté al principio, me lo van a subir también al Classroom. Ajá. Yo voy a notificar, confirmo de recibido. Cuando tú ya tengas mi confirmación de recibido, significará que yo ya puedo evaluar o revisar tu trabajo. Si durante ese inter, supongamos que es el lunes, permítanme, el lunes 20, permítanme, estoy viendo aquí las fechas, el lunes 27, si ese día yo no te confirmara de recibido, es importante que me contactes y me digas, ¿qué crees? Ya te enviamos el trabajo, no tenemos respuesta para que yo le dé seguimiento. Es importante la comunicación, muchachos. Cualquier duda, cualquier cuestión que tengan, me pueden contactar sin problema la próxima semana. Sin ningún problema, ¿va? Bueno, muchachos, pues vamos a retomar. El día de hoy vamos a retomar lo que es la asignatura de proyectos. Voy a desactivar tantito mi cámara para compartirte la pantalla, que esto sea más ágil. La clase pasada, si ustedes recuerdan, o la última sesión que tuvimos, estuvimos hablando de lo que es un proyecto, ¿no? Un proyecto es un conjunto de actividades, ajá, es un proyecto, es un plan que tiene un objetivo, y cualquier proyecto, la característica pues más importante es que siempre va a tener una fecha de inicio y una fecha final de entrega o de cierre. Es cualquier proyecto. Se va a generar en algún momento y va a tener que concluir en otro. Ahora, aquí lo complejo es, cuando tú vayas a empezar a trabajar en tu proyecto, pues, ¿qué te vamos a pedir? Por ahí les comenté la clase pasada, si recuerdan más o menos, les compartí que existen diferentes guías, por ejemplo, existe el PMBOK. El PMBOK es una guía. No quiero decir que es un estándar exactamente, es una guía que recoge las mejores prácticas para administrar proyectos. Y viendo la pantalla, son el 8CV, ayúdenme muchachos, porque ando un poquito todavía atarantado con esto. Son el 8CV 4, profe. 4. Gracias.
Espérenme tantito, acá está, miren, son los de amarillo. Entonces, yo te he venido compartiendo algún material, ¿no? El primer material que, bueno, aquí están mis datos, esto tú ya lo tienes. Y te compartí un primer material que les dije, enfocarse en unidad 1 y en unidad 2, nada más leerlo. No les pedí ningún entregable. Ajá. Por ahí, de la última sesión, yo te compartí otro pequeño material, léanlo también, y te compartí lo que es el material de la clase. Ujú. Yo vengo trabajando así, sesión con sesión les comparto el material de la clase, que es una manera, digamos así, resumida, y te comparto aparte material complementario. Algunas veces comparto también actividades con entregables, y otras veces yo les dije, no te voy a pedir ningún entregable. Hasta ahorita yo no te he pedido absolutamente nada, ¿va? Les pido, por favor, chavos, los que no han leído estos materiales, todavía pónganse las pilas. Yo sé, este material no te quita más de 10 minutos, te lo prometo, ni este tampoco. Y no te estoy pidiendo ahorita nada, más que dale una leidita. Profe, no estoy compartiendo Sí, no pantallas. está compartiendo pantalla. Discúlpenme, gracias. Miren, ya yo acá muchas gracias por comentarme. Gracias, miren. Les digo que todavía ando atarantado, oigan, tengan mucho cuidado por ahí bueno, por Reforma. Increíble que en Reforma todos estos lugares esté tan peligroso de repente. Bien, muchachos, ¿ya están ahí todos? ¿Estamos todos ahí viendo mi pantalla? Pregunta. Sí, ya. ¿Cambio y fuera? Sí, profe. Ok, miren, muchachos, entonces, les compartía, este material, o sea, es muy denso, no lo leas todo, te recomiendo el 1 y el 2, después vamos a retomar otras cosas, el capítulo 1 y 2, y de aquí si es muy corto este material, empiezo a leer, y te compartí las sesiones. El día de hoy, muchachos, me interesa, o el objetivo es que tú entiendas por las fases que pasa un proyecto. Una cosa es hablamos de los elementos. A ver, yo les preguntaría si recuerdan más o menos, muchachos. A mí en esta clase no me gusta que memoricen, no tiene sentido. Pero cuando hablamos de gestionar un proyecto, pues sí tenemos que considerar una serie de elementos que son clave o que son importantes para que tú empieces a estructurar o a formar tu proyecto o tu propuesta de proyecto. Entonces, en términos generales, muchachos, yo les preguntaría, ¿cuáles son los elementos clave que debes de administrar en cualquier tipo de proyecto? Desde el más básico hasta el más complejo. ¿Cuáles son? ¿Qué es algo que tiene que tener cualquier proyecto? ¿Recuerdan más o menos eso? Una planeación, organización. Ajá. Ok, una planeación y organización. Ahí estamos hablando de las fases. Ajá. Es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un proyecto pasa por fases o por etapas. Es correcto como lo mencionas. Pero los elementos que están dentro de dentro de esas fases son los que alguna vez vimos si recuerdan más o menos la clase pasada. Se los voy a poner aquí. Miren, cualquier proyecto, así un breve repaso, debe tener objetivos. Cualquier proyecto debes de evaluar los costes o los costos, ¿no? Cualquier proyecto tiene otro elemento importante a considerar que es el plazo o los tiempos. También debemos de considerar los recursos que vamos a utilizar y debemos de considerar la calidad de ese proyecto, todo lo que engloba la calidad. Ahora yo dije, no te quiero llenar de choros, pero cuando hablamos de objetivo tienes que considerar esto, que sean concretos, que tengan un plazo definido, que sean realistas y que sean medibles en términos de indicadores. Tú vas a generar indicadores. Ajá. Ahorita nada más lo estoy mencionando, hacerlo es otra cosa. Cuando tú vas a considerar los costes, vas a calcular los recursos económicos que requieres, vas a determinar un presupuesto, y si no tienes dinero, ¿qué pasa, muchachos? Si el proyecto, si no tenemos dinero para operarlo, ¿qué hacemos? Para cualquier proyecto. ¿Algún préstamo o Un préstamo, financiamiento. Exactamente. Entonces tú tienes que evaluar si necesitas un crédito o una necesidad de financiamiento. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto es el préstamo? ¿Qué recursos se requieren? Etcétera. Siguiente. ¿Cuál es el dolor de cabeza de cualquier proyecto? El cronograma, ¿no? El cronograma, mira, te pongo número 3. Número 3 está totalmente relacionado con ¿qué? Con la administración del tiempo.
Y ya hablamos los deadlines, los hitos, hasta el cierre del proyecto. Siguiente, recursos. Y cuando hablamos de recursos, no estoy hablando del dinero nada más. Tú tienes que analizar qué tipo de recursos humanos necesitas, qué tipo de personal, con qué experiencia, con qué competencias, qué tipo de material, con qué características, qué tipo de insumos, de materias primas, si necesitas conocer algún tipo de metodología o etcétera. Y calidad, ¿qué involucra? Muchos de los proyectos, muchachos, se administran para un cliente. Ajá, es decir, desarrollo de un software o de un producto o de un servicio. Muchas veces el que compra este proyecto, el que nos solicita este proyecto, pues es un cliente, llamémoslo así. Y a este cliente le tenemos que dar retroalimentación. ¿Qué crees que el cliente te va a decir? El proyecto lo entregas en noviembre, el 2 de noviembre. Tenemos de aquí al 2 de noviembre para entregar el proyecto, muchachos. ¿Ustedes creen que el cliente no nos va a pelar durante todo ese tiempo? ¿Qué nos va a decir el cliente? Nos pide un seguimiento del proyecto. Exactamente, te va a decir, oye, pues ¿cómo vas? ¿Cuál es el avance? ¿No? ¿Estás cumpliendo? ¿Sí nos vas a entregar a tiempo o no? Y todo lo que tenga que ver con grado de satisfacción de tu cliente, con darle retroalimentación, con controlar tus procesos, tiene que ver con la calidad del proyecto. Y ahora hay algo que yo no metí aquí, muchachos. Ajá. Que es otro elemento importante, pero lo voy a poner así. Imagínense que tengo mi pizarrón horrible. Aquí escribo encima el riesgo. Cualquier tipo de proyecto involucra riesgo. ¿Riesgo por qué? Que no cumplas con el objetivo. ¿Riesgo que qué? Que gastes de más. ¿Riesgo que qué? Que no cumplas con los tiempos. ¿Riesgo que qué? No analizaste bien los recursos. ¿Riesgo de qué? Pues de toda la calidad del proyecto. Ahora, estos son elementos. Los costes están en las etapas, en una etapa del proyecto. Cuando definen los recursos, están en una etapa del proyecto. Ajá. Cuando tú haces el cronograma, lo haces en una etapa del proyecto. Cuando tú defines los objetivos, lo haces en una etapa del proyecto. Y el día de hoy les voy a hablar de las etapas que tienen los proyectos. Ajá. Ojo, la mayoría de los proyectos pueden tener, muchachos, hay etapas genéricas. Hay etapas genéricas, o sea, son fases por las cuales pasa casi la mayoría de los proyectos. No diría que el 100%, pero casi todos los proyectos pasan por estas etapas. Entonces, ahí el programa me dice, explícales la importancia de las fases del proyecto, qué elementos tienen que considerar en cada fase, ajá, y qué aspectos también son relevantes tener, tomar en cuenta en cada fase para disminuir los riesgos. Cualquier proyecto involucra riesgos. Entonces, existen diferentes fases, muchachos. ¿Alguien en algún momento, chavos, de los que están aquí conmigo, estuvo en administración? ¿En esta asignatura? Bueno, perdón, en este grupo. ¿Alguien estuvo en administración conmigo en algún momento? ¿O nadie? Creo que no, ¿verdad? Ok. Creo que no, profe. Ajá, ok. Disculpen, de repente sí extraño mi pizarrón, pero imagínense, yo parto esto en 4. Te voy a dar la diapositiva, aquí lo estoy poniendo, pero la primera fase la fase de un proceso es planeación. Tú planeas. Después tú organizas, dirección, planeación, dirección. Después lo que tú organizaste, los equipos de trabajo ya ejecutas, ya haces las cosas. Es planeación, organización, dirección, diriges eso y después eso que diriges lo controlas hasta su cierre. Ajá. Ahora, el PMBOK o diferentes metodologías, ¿cómo puedo decir? Guías para llevar a cabo proyectos, digamos que se apegan a estas fases, planeación, organización, dirección y control, pero de repente los mencionan de manera diferente. Ajá. Vas a encontrar inicio del proyecto, organización y preparación, ejecución del trabajo y cierre del proyecto. Entonces, a mí no me interesa que tú te aprendas las fases de memoria. Te digo, no sirve, de memoria realmente no quiero que lo o sea, que no tiene caso memorizar. Más bien, lo importante es entender cada fase y qué tienes que hacer en cada fase. Ajá.
y cuáles son los elementos clave que tienes que revisar en cada fase. Entonces, para hablar sobre eso tenemos que considerar algo denominado ciclo de vida del proyecto. ¿Qué es un ciclo de vida, no? Pues es una serie de fases, aquí te lo estoy poniendo, ¿no? Estas fases, chavos, se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales. Ajá. Cada una de estas fases por las que va a pasar tu proyecto puede tener resultados o entregables intermedios. O sea, no siempre en los proyectos, muchachos, vamos a entregar todo al final. A veces vamos a tener que entregar resultados, o valga la redundancia, van a existir entregables intermedios. Va a haber hitos específicos, dentro de ese proyecto. Y aquí te lo estoy poniendo, son generalmente acotadas por el tiempo. O sea, el dolor de cabeza de cualquier proyecto es el manejo del cronograma, número 1. Y número 2, el manejo del presupuesto, el control del presupuesto. ¿Por qué creen que les digo esto, no? Y aquí te lo estoy poniendo, los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden configurarse dentro de la siguiente estructura genérica. Entonces, imagínate que estas son las fases: inicio del proyecto, organización del proyecto, ejecución del proyecto y cierre del proyecto. Pero bueno, les digo que aquí extraño mi marcador. Inicio del proyecto es planeación, organización, aquí ejecutas, dirección, controlas hasta el cierre. Controlas eso que planeaste. Ahora, yo sé que ahorita lo estamos viendo de manera teórica, chavos. Hacerlo, insisto, es otra cosa. Cuando ya te pida la matriz, cuando ya te pida las especificaciones, cuando ya te pida determinaste el calendario, pues eso va a ser otra cosa. Pero lo que tenemos que tener bien claro es que cualquier proyecto debe de cumplir con estas fases. Y ahora, yo me preguntaba, ¿cómo les explico a los chavos la importancia de estas fases, ¿no? ¿Por qué son importantes estas fases genéricas? ¿Se entiende a qué me refiero con fases genéricas, muchachos? ¿O etapas genéricas? ¿A qué me refiero con algo genérico? ¿Fases genéricas o etapas genéricas? Pues que se puede aplicar a cualquier tipo de proyecto, ¿no? Es correcto. Ajá, que casi a cualquier tipo de proyecto se pueden aplicar. Y entonces, una de las cuestiones que debes de considerar en el proyecto es la dotación de recursos, o y sobre todo dotación de personal. O sea, el costo y el nivel de dotación de personal, o sea, el costo de ese proyecto va a ir incrementándose, lo vamos a ver en cada fase, y la dotación de personal va a ir incrementándose en cada fase. Imagínense, muchachos, que nosotros el proyecto va a costar 100,000 pesos. Es un ejemplo. O pongámoslo, vamos a poner esto, el proyecto va a costar 100,000 pesos. Ya consideramos todos los recursos humanos, la materia prima, la maquinaria, si vamos a necesitar proveedores, ya vimos todo eso, van a costar 100,000 pesos. La pregunta sería, muchachos, si esos 100,000 nos los prestan o esos 100,000 los obtenemos a través de un medio, la pregunta sería, ¿se gastan en las primeras fases esos 100,000 pesos? ¿O cómo sería el gasto generalmente de un proyecto? Pues antes del gasto, por eso es un presupuesto, ¿no? Para ver qué tipo se va a gastar. Pero imagínense, ese es el presupuesto. Nuestro presupuesto son 100,000. La pregunta sería otra vez, ¿el presupuesto se gasta al principio del proyecto o cómo va saliendo ese dinero? ¿Cómo va saliendo? Va con base a las etapas que se van avanzando. Es correcto. Entonces te dicen, debes de considerar, número 1, el costo y el nivel de dotación de personal está totalmente vinculado con las etapas del proyecto, de cómo lo vas a ir gestionando. Y en la etapa del proyecto de la ejecución, ahorita lo vamos a ver, es donde debes de tener el mayor control del gasto de ese presupuesto. ¿A qué voy con esto? Miren, chavos. Tenemos costo y nivel de dotación de personal. Y aquí voy a poner las etapas. Imagínate, por favor, velo así, imagínatelo
que yo tengo aquí un marcador, yo te pongo planeación, todo esto es planeación, organización, ejecución del proyecto, o sea, ya se está haciendo todo lo que planeamos, ejecución, control, y aquí es el cierre. Ajá. ¿Qué va a pasar? Generalmente, no siempre, pero el PMBOK o muchas guías dicen, pues un proyecto debe tener un acta de constitución del proyecto. ¿Qué es un acta de constitución? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? Características, especificaciones, etcétera. Especificaciones. Siguiente, hacemos el plan y la organización de ese proyecto, es decir, quiénes van a trabajar, los equipos de trabajo, ya tenemos el calendario, ya tenemos todo eso. Y posteriormente, la ejecución. Hasta el final de un proyecto muchas veces se tienen documentos del proyecto archivados, así lo vamos a ver, ¿no? Que son salidas en cada etapa. O sea, en la fase de la planeación tienes tu acta de constitución del proyecto, ¿no? Tienes inclusive en la organización tu plan de dirección del proyecto. Y al final de cada proyecto muchas veces pues tienes documentos o archivos, etcétera. Ahora, aquí lo interesante es, vamos a darnos cuenta de esto. El inicio del proyecto, la organización y la preparación, la ejecución y el trabajo, lo que ustedes me están diciendo, la dotación del personal va a ser ¿qué? Cada vez mayor. Ajá. ¿O la dotación de qué? De recursos. La pregunta sería a todos, muchachos, todas las etapas son importantes, pero ¿en qué etapa debes de tener un control eficiente del gasto? ¿En qué etapa debes de tener un control eficiente del gasto de cualquier proyecto? En el desarrollo, ¿no? En la de, ok, o en la de ejecución, ¿no? Hablando de lo que es la ejecución, desarrollo, ¿no? ¿A eso te refieres, pregunta? O sea, cuando ya se están haciendo las actividades. Ah, sí. Ajá, es correcto. Y quizás ahorita a ti te parece como muy teórico, dices, es muy obvio eso, pero de verdad, imagínate que es un proyecto pequeño, es relativamente más sencillo de administrar, pero cuando un proyecto es más grande, participa más gente, están en diferentes puntos de México, etcétera, puntos geográficos. Entonces, en esta etapa es muchas veces lo más complejo, o bueno, lo más difícil es administrar el presupuesto en la ejecución, más que en la planeación, Ahora, no siempre se da este escenario, chavos. Ojo, aquí te lo estoy poniendo. Los niveles de costo y dotación de personal son bajos al inicio del proyecto. Alcanzan su punto máximo, aquí tú lo estás viendo, generalmente en la ejecución y posteriormente en el cierre caen rápidamente. Ojo, pero la curva anterior, este ejemplo que te estoy poniendo aquí, que es la curva típica, cuando hablamos de la dotación de personal y dotación de recursos y manejo del costo de un proyecto, puede ser no aplicable a todos los proyectos. Entonces, pregunta a todos, muchachos, vean mi cursor. Puede haber proyectos donde, ojo, vean así, donde el costo o donde el manejo del presupuesto sea alto desde el principio. Vean mi cursor así. Puede haber proyectos donde el manejo del presupuesto sea alto desde el principio o el gasto sea alto desde el principio. Yo digo, Sería muy costoso, ¿no? No. yo digo que sí. Es raro. Puede dar. Es muy raro. Lo que es muy raro, lo que sí casi no digo imposible de que pase, pero no sería eficiente que al cierre del proyecto gastaras más. Al cierre del proyecto, la dotación de personal y de recursos debe de disminuir a fuerza, ¿no? Si no, tu proyecto no estaría ejecutado de manera eficiente. Ahora, aquí te lo estoy poniendo. Un proyecto puede, por ejemplo, requerir gastos importantes para asegurar los recursos necesarios al inicio de su ciclo de vida. Así se puede dar ese escenario, ¿no? O contar con una dotación de personal completo desde un punto temprano. O sea, inclusive desde el inicio del proyecto. ¿Se puede dar ese escenario? Sí. Generalmente se da esta curva típica. Pero lo que sí no se puede dar, o no debería de ser, es que
pues desde luego que el costo en la etapa del cierre del proyecto se incrementara. Ahí significaría que algo estás administrando mal de tu proyecto. Siguiente pregunta, muchachos. ¿Cómo controlarían el presupuesto? A ver, el proyecto va a costar 100,000 pesos. Ajá. Y vamos a gastar más. Generalmente pensemos en la ejecución. ¿Y cómo controlamos el presupuesto, chavos? ¿Cómo hacemos que no se gaste más aquí, en esta etapa o en esta etapa de organización? ¿Qué tipo de controles podríamos meter? ¿Qué tenemos que tener bien definido? ¿Qué harían ustedes? Adelante. ¿El presupuesto? Ok, ajá, ya lo tenemos definido, son 100,000. Ok. Y ahora hablo del gasto, de que no se gaste. Haz de cuenta que tenemos el monedero y que no salga más del monedero. ¿Qué propondrían ahí? Primero cotizar, ¿no? Pero ya cotizamos. Ah, ya. Ajá, hagan de cuenta ya, primero cotizas para hacer un presupuesto, ¿no? Más o menos cuánto me va a costar. Y ya cotizando nos salen 100,000 pesos. E inclusive ya nos lo autorizaron, ya nos dieron los recursos. La pregunta es, ¿cómo hacemos que esos 100,000 pesos no se conviertan en 120,000, en 130,000, en 140,000? ¿Qué harías tú? Planificar los gastos. Ajá, podría ser un ejemplo, correcto, planificar los gastos. ¿Qué otra propuesta harían? Ya están planificados. Administración de los gastos de la organización, bueno, de la parte del organigrama. Ajá, entonces tenemos que ver quién va a autorizar qué, ¿no? ¿Quién sí puede decidir qué se gasta y qué no se gasta? Ajá. ¿Qué más harían, chavos? Porque aquí está lo interesante. ¿Generar un tope de gastos? Ajá, podríamos generar un tope de gastos también por departamento o por áreas, ¿no? Correcto. ¿Qué más podrían hacer, chavos? Invertir. Invertir. ¿Y cómo podrían, o sea, invertir cómo? O sea, ¿cómo sería invertir? ¿O a qué nos referimos con invertir? O sea, que los 100,000 pesos los invirtamos pero es que no los podemos invertir porque ya están destinados a ciertos rubros, porque es nuestro presupuesto para ejecutar el proyecto. Entonces, aquí viene lo interesante. Ojo, para que tú puedas, las dos cosas que debes de tener bien controladas en cualquier proyecto, número uno, es el calendario de actividades, tu cronograma de actividades. Ajá, ahorita no me meto en ese. Número dos, el control de tu presupuesto. Y el control de tu presupuesto, donde más debes de meter más candados, por decirlo así, donde debes de meter más herramientas para que no se gaste más dinero del presupuestado, de lo que se tiene planeado, etcétera, va a ser en la etapa de la ejecución. Voy con esto, muchachos. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Por qué es importante eso? Porque cualquier proyecto involucra riesgos. Ajá. Cualquier proyecto involucra incertidumbre, chavos. Aquí te estoy poniendo, los riesgos y la incertidumbre son mayores al inicio del proyecto. ¿Por qué el Profe, riesgo? Adelante, los escucho. ¿no es más fácil a base de un estudio de mercado Ajá. ver el impacto del producto y a base de eso sacar una estadística de aceptación para saber si va a entrar fuerte al mercado o no? Y ya a partir de ahí, basar un tanto por ciento del presupuesto Uh-huh. para que vaya generando ingresos y Uh-huh. así se pueda sustentar unitariamente. Podría ser un ejemplo que se haga un estudio de mercado, como bien lo dices. Un estudio de mercado te ayuda a evaluar si el producto o el servicio puede ser vendible o no, ¿no? Y disminuir el riesgo.
pero no todos los proyectos, voy con esto muchachos, hay proyectos que necesitan estudio de mercado, ajá, pero no todos los proyectos requieren estudio de mercado. No sé si estoy siendo claro en esto, muchachos. O sea, si nosotros queremos diseñar un producto o un servicio con ciertas características y queremos venderlo, pues, bien, como bien lo dices tú, tenemos que hacer un sondeo, un estudio de mercado para ver si hay una parte de la población que está interesado en comprarlo. Y eso me ayudaría a disminuir el riesgo de ¿qué? Pues de producir algo que la gente quizás no esté interesado en consumir, el mercado no esté interesado en consumir. Ese criterio que tú me mencionas es correcto, pero también se puede dar otro escenario, que haya un cliente que te pida un proyecto específico, desarrollo de software, por ejemplo, que te dé especificaciones y que no necesariamente implique hacer un estudio de mercado. No sé si estoy siendo claro en ese sentido, muchachos. Sí. Pero Ajá. en ese sentido existen las betas, ¿no? O sea, como que un fragmento de lo que sería ya el, ¿cómo se llama? Uh-huh. El producto. Ajá. Y probando a base de eso, pues ya pasas qué tanto es factible hacerlo o qué tanto no. A menos de que decidan tomar completamente el riesgo y jugarse todas las fichas. Generalmente cuando se requiere un estudio de mercado, ojo, es cuando se va a lanzar un producto o un servicio. Generalmente, no siempre. Se requiere un estudio de mercado cuando vas a lanzar un equipo, un producto, perdón, o un servicio. Y cuando tienes que dar un sondeo de si el mercado está interesado en comprarlo o no. Entonces, a mí no nos convendría invertir en algo, pues la gente no estaría dispuesta a comprar. ¿Por qué? Porque quizás a largo plazo tendríamos pérdidas, ¿no? Entonces tendríamos que hacer ese sondeo. Pero existen otros proyectos, por ejemplo, de empresas que ya tienen definido su tipo de, que pueden ser programas de trabajo o que pueden estar enfocadas en, no sé, desarrollo de software, desarrollo de un producto que ellos ya venden por muchos años. ¿Me explico? Que ellos ya se dedican a eso. Que esa fase del estudio de mercado no es tan necesaria. Entonces, cuando se da ese escenario, entonces puedes evitar el estudio de mercado, pero aún así tienes que evaluar el riesgo de que algo salga mal en ese proyecto, a pesar de que no necesite un estudio de mercado. Generalmente, los proyectos que necesitan estudio de mercado es cuando vas a lanzar un producto o un servicio nuevo o cuando vas a hacer una modificación a las características de ese producto o de ese servicio. No sé si estoy siendo claro, chavos, o ya en ese sentido. Profe, entonces Ajá. se refiere como un proyecto de una como actualización sobre un mismo producto, por así Ajá. decirlo. Entonces, Ahí, si se refiere a riesgos, podrían ser como, por ejemplo, algún empleado falleció, alguno del equipo, no sé, ajá. renunció, o o hubo un accidente, o no sé, algo salió mal en la producción, a ese tipo de riesgos. Ajá, puede ser riesgos y lo vamos a ver más adelante. Una cosa puede ser riesgos, ojo, riesgos de que no te lo compren, es cuando se requiere un estudio de mercado, ¿no? O existe el riesgo financiero de que tengamos pérdidas. O también hay proyectos durante la operación que te necesitamos evaluar el riesgo de seguridad. Lo que tú me estás hablando, seguridad industrial, me explico, que se hagan cierto tipo de pruebas, etcétera. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de N cantidad de cosas. Ajá. Que insisto, puede ser riesgo financiero, puede ser riesgo comercial, puede ser riesgo, lo que tú me estás mencionando, puede ser riesgo operativo. Y el riesgo operativo puede ser uno, de que haya el riesgo de que cuando se esté generando cierta actividad, el personal que está llevando esa actividad, su vida, por ejemplo, pueda puede estar en peligro, o también inclusive operativamente puede haber un riesgo de que no nos entreguen la materia prima a tiempo, no nos entreguen el insumo a tiempo y tengamos retrasos. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de un mundo de cosas. Ajá. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, y lo vamos a ver más adelante, muchachos, no todos los proyectos requieren estudio de mercado. Ajá. No todos los proyectos requieren estudio de mercado. Hay proyectos que sí, hay proyectos que no. Generalmente los proyectos que requieren un estudio de mercado son aquellos cuando vas a lanzar un producto o un servicio nuevo
o cuando vas a hacer una modificación a un producto o a un servicio. Ajá. Ese es un escenario. Pero les pongo otro escenario, muchachos. Nos queremos certificar bajo un estándar, bajo un ISO, una normatividad. ¿Tendríamos que hacer un estudio de mercado? Les pregunto. Si nos queremos, ¿cómo se dice? Certificar bajo un ISO 9000, ¿sería necesario? No. No, pero quizás aquí no necesitamos un estudio de mercado, pero sí necesitamos evaluar otro tipo de riesgos. Si el personal que trabaja con nosotros cumple con la experiencia para esa certificación, si necesitamos equipo con ciertas características, si lo tenemos o no lo tenemos, el riesgo, ¿me explico? Entonces, no todos los proyectos, nada más requieren estudio de mercado. Quizás el tuyo, el que vas a llevar durante este semestre, quizás sí, pero no todos, porque los entregables pueden ser diferentes. Ajá. Yo les pregunto, muchachos, una empresa que encarga desarrollo de software, pregunta, cuando le pido a un cliente, desarróllame el software, ¿creen que le pida el estudio de mercado? ¿Desarróllame el software? No. No, porque eso No. ya, cuando nos encargan el proyecto, pues ya Ajá. hicieron otro tipo de estudio. Muchas O lo veces pueden ocupar por otra cosa. la empresa lo hace ya previamente y nada más te dice, pues yo ya sé que el software tengo que hacerle tales modificaciones y a ti te subcontrato para que tú trabajes en las especificaciones y las modificaciones que requiere mi software. Entonces, tú tienes que evaluar cuándo lo vas a desarrollar, cómo lo vas a trabajar, cuáles van a ser los equipos de trabajo, cuál va a ser el presupuesto, etcétera. Entonces, ¿a qué voy con esto, muchachos? Que los riesgos sin incertidumbre generalmente van a ser mayores, independientemente que haya estudio o no estudio de mercado, en la primera etapa de cualquier proyecto. Y nos vamos a dar cuenta, aquí lo pongo en esta curvita, está muy feo, pero discúlpenme. Ajá. Imagínate el tiempo de proyecto, tu planeación, tu organización, tu dirección hasta tu cierre del proyecto. Ajá. Donde hay más riesgo y donde no tienes certeza y tú tienes que evaluar, dependiendo la característica de tu proyecto, aspectos para disminuir ese riesgo, es al inicio. Entonces, vamos a ver que generalmente, insisto, el riesgo va a ser mayor al inicio del proyecto. Ajá. Pero en la medida que se van ejecutando las actividades, si tú hiciste una buena planeación y evaluaste bien ese riesgo, ¿qué va a pasar con ese riesgo, muchachos? Al cierre. Va a disminuir. Sin embargo, muchachos, ¿qué pasa con el costo de los cambios? Si tú no evalúas bien el riesgo y si tú quieres hacer modificaciones, no en la planeación, sino en la ejecución del proyecto, te va a costar más. No sé si quedó claro eso, muchachos. No. Ajá, me voy para atrás. Generalmente el riesgo siempre va a ser mayor al principio del proyecto, porque tiene la incertidumbre, porque no sabes si realmente va a pegar o no pegar el producto, si lo vas a desarrollar, o no tienes toda la certeza al 100%, quizás puede haber riesgo de que no desarrolles bien el software o que estés omitiendo algunas especificaciones o qué sé yo. Pero ¿qué se busca? Que en la medida de que tú evalúes mejor ese riesgo en primeras etapas, cuando ya estás haciendo el proyecto, cuando ya se está ejecutando, este riesgo va a ir, ¿qué? Disminuyendo. Ajá. Todo lo contrario. ¿Qué pasa si a la mitad del proyecto quieres hacer cambios? ¿Qué pasa si el cliente te dice, ¿qué crees? Necesito hacer otra modificación, otra nueva especificación para el software que me estás diseñando. ¿Qué va a pasar con el costo, muchachos? ¿Qué va a pasar con tu calendario? ¿Qué va a pasar con tu presupuesto? Se va a modificar todo. Entonces. Exactamente, y va a aumentar. Entonces, en gestión de proyectos siempre te dicen, y lo van a hacer ustedes, pero ahorita no, van a hacer una matriz de riesgo, pero lo vamos a ver más adelante, pero es cuando empieces el proyecto en la primera etapa, antes inclusive de tu planeación, tienes que evaluar bien todos los riesgos que pudieran estar vinculados con el desarrollo de tu proyecto. Riesgo financiero, ajá, riesgo técnico, ¿no? Que conozcas o que desconozcas ciertos, o que no tengas experiencia en ciertos aspectos de índole técnico, riesgo comercial,
que puede ser que el producto o el servicio sea nuevo o las características que tú le quieras poner, no hay un mercado que esté interesado en comprarlo, o inclusive riesgo operativo. Riesgo operativo me refiero a que la gente que esté trabajando en el proyecto no esté capacitada, y como no está capacitada va a haber retrasos. O riesgo operativo, deja tú eso, la capacitación. Riesgo operativo también puede estar vinculado con riesgo industrial, que la gente que esté elaborando cierta etapa del proyecto pueda inclusive su vida estar en riesgo, ¿no? O sea, cuando hablamos de riesgos, lo vamos a ver más adelante, podemos involucrar N cantidad de riesgos en un proyecto. Los más comunes son, insisto, el riesgo operativo, el riesgo comercial y sobre todo el riesgo financiero. Ningún proyecto quiere tener que, muchachos, hablando de riesgo financiero, ningún proyecto quiere tener pérdidas. Ajá. Y lo que se recomienda en un proyecto, muchachos, en la medida de que tú vas disminuyendo el riesgo, ojo, es importante que no hagas modificaciones al proyecto, sobre todo en la parte de la ejecución. ¿Por qué? Porque va a tener impacto en el costo de tus recursos. Esa es la lógica. Ahora estamos hablando cómo se gestiona un proyecto, qué necesitas. Me voy otra vez acá, muchachos. Mínimamente apegarte a estos elementos. Estos elementos que tú ves aquí están en cada una de estas etapas. Ajá. Que es importante, ojo, que administres bien el calendario, que después voy a meterme en la parte de calendario, pero sobre todo la administración de recursos, dotación de personal, que tiene que ver con la dotación del presupuesto, sobre todo en la etapa de la ejecución. ¿Por qué? Porque el riesgo está, si tú quieres hacer modificaciones, aquí el costo se te puede disparar. ¿Qué pasa si se te dispara el costo, muchachos? ¿Qué tipo de riesgo hay si se te dispara el costo? Pregunta otra vez. Si se te dispara el costo del proyecto, ¿qué tipo de riesgo hay? De toda la inversión. Exactamente, riesgo financiero, vas a tener pérdidas. Entonces lo que te dicen es, planea bien el riesgo, todo lo que involucre el riesgo de tu proyecto, ¿para qué? Para que una vez que lo estés ejecutando, ese riesgo vaya, ¿qué? Disminuyendo. Ajá. Ay, perdón. Que ese riesgo vaya disminuyendo hasta el cierre del proyecto. Si ya entregaste el proyecto, si tú estás en esta etapa y entregaste a tiempo, la lógica dice que disminuiste ¿qué? El riesgo. ¿Administraste qué? Muy bien. Los costes, los tiempos, los recursos y tener los objetivos bien definidos. Y concluyo con esto, muchachos, que hablando un poquito de lo que es ciclo de vida del proyecto. Ajá. Cada una de estas fases, muchachos, se va a caracterizar por generar un conjunto de salidas concretas y medibles, o sea, entregas o hitos. Y cuando vayamos diseñando esto, tenemos que tener bien claro lo siguiente. Número 1, ¿qué tareas y actividades hay que realizar en cada fase? Eso lo vas a tener que tener bien planeado en una matriz de planificación específicamente. Número 2, las fechas para manejo del cronograma. O sea, las actividades de la fecha de comienzo y el fin de cada fase. Tarea y actividad. Siguiente, tienes que tener bien claro los hitos si es que los hay, las entregas, si hay entregas intermedias, ajá, y sobre todo las fechas de cumplimiento. Siguiente, tienes que tener bien claro quién está implicado en cada fase, tarea y actividad y la responsabilidad que asume cada miembro. Hablando del presupuesto, ¿por qué el quién es importante, muchachos? Hablando del presupuesto. Hablando del presupuesto, ¿por qué el quién es bien importante? Cuando tú vas a gestionar un proyecto, ¿por qué el quién es bien importante? Para saber a quién delegarle los procesos.
¿A quién le vas a delegar los procesos? Pero sobre todo, por ejemplo, si hablo del presupuesto, es quién va a tener la responsabilidad de responder si se gasta de más. ¿Sí me explico? Ajá, ¿quién va a tener la responsabilidad de saber si se gasta de más? Ajá, entonces eso lo tienes que tener bien definido. Estoy hablando, por ejemplo, del presupuesto. Pero también muchas veces, ¿quién va a ser el responsable? ¿Quién va a ser el responsable de verificar, que se cumplan con hitos o con entregas intermedias? ¿Y quién va a ser el responsable, de verificar que todo esté entregado al cierre del proyecto? Y por último, muchachos, aquí viene lo importante, el cómo. ¿Cómo se revisará y validará cada hito, entrega y el fin de cada fase, tarea y actividad? Pregunta, muchachos, ¿por qué el cómo es importante? O sea, sí, ¿por qué el cómo sería importante? ¿Qué Para pasa saber si... en qué estamos mal y qué es lo que nos falta. Ajá, pero exacto, entonces tenemos que tener determinado, oye, vamos a entregar esto, ¿cómo lo vamos a entregar? ¿No? O sea, este entregable, no sé, a lo mejor es, de este entregable tenemos que entregar un avance, pruebas. ¿Quién va a verificar esas pruebas? ¿Qué equipo de trabajo lo va a hacer? ¿Cuánto tiempo va a tener? ¿Y cómo lo va a revisar? Y de ese cómo, ¿qué va a revisar? Ya que se tenga bien determinado eso, entonces puede pasar a la siguiente fase. Entonces, esto, muchachos, a pesar de que parece muy, no, de hecho es muy lógico o muy elemental, es aplicable a cualquier proyecto. Obviamente, cuando tú lo hagas, el hacer todo esto va a ser un mundo, esto un mundo, esto otro mundo, esto otro mundo, administrar todas las actividades, y es donde viene lo interesante, y administrar el riesgo, investigar todos aquellos aspectos que estén vinculados a mi proyecto que puedan generar un riesgo. A ver, muchachos, ¿cuál es el mayor riesgo de un proyecto? O sea, hay muchos, pero ¿cuál es el mayor riesgo si te encargan, si tú tienes un proyecto y lo tienes que entregar en cierta fecha? ¿Cuál es el mayor riesgo? Si tú tienes un proyecto y lo tienes que entregar el 2 de noviembre, ¿cuál es el mayor riesgo? Los gastos, ¿no? El tiempo. Que no lo entreguen, ¿no? Exacto. Y vamos a tener que evaluar todos los aspectos vinculados que no afecten, ¿qué? Los tiempos. Entonces, tenemos que tener bien definidos los requisitos. ¿Cuánto nos va a costar? Todos los recursos, todos bien definidos. Los plazos bien definidos, cómo van a estar, etcétera. ¿Por qué? Porque sin alguno de estos elementos no la hacemos,